¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes, mis adictos a la construcción. ¿Cómo les ha ido de cuarentena? ¿Cómo les ha ido de descanso? Desgraciadamente pues, nos tienen ahorita descansando. Acá se comentó el fin de semana que lo más probable es que se reactiven las obras para el área de San Pedro el día 18 de este mes. Entonces, a lo mejor va a ser poco a poco, no va a ser el 100% de las obras, van a ser una que otra. Estoy viendo la evolución de cómo va funcionando esto. No sé si el Estado se vaya a acoplar. Estoy hablando acá de Nuevo León. No sé si vaya también a entrar en las mismas fechas. No sé cómo anden. Como ya vieron, ya está el arquitecto Dante, que está ahorita allá en León. No sé, arquitecto, buenas tardes, buen día. ¿Cómo andan por allá ahorita en cuestión de obra parada totalmente, 100%? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Pues seguimos igual, muy detenido todavía, algunas obras a medio gas, las que son permitidas con poca actividad, porque pues evidentemente también el flujo de insumos está muy detenido, así es que seguimos igual. Así es. Ok, pues bueno, pues vamos a esperar a ver cómo pinta para ahora el día 18. No me presenté, mi nombre es Sergio Benavides de Solo Construcción y los invito a seguirme en el canal de YouTube y darle a la campanita para que les avise cada vez que vamos teniendo nuevos videos. Y el día de hoy pues vamos a tocar, como ya vieron que está el arquitecto Dante, que es de área 3, vamos a platicar sobre la planeación de los proyectos. La plática anterior fue de los presupuestos, costo presupuestal. Ahorita vamos a platicar de lo que es la planeación. Adelante, arquitecto, es todo tuyo el espacio. Muchísimas gracias, Sergio. Pues bueno, el tema que queremos cubrir el día de hoy tiene que ver con la planeación de proyectos. Un tema que a veces en general nunca le damos la importancia adecuada o no se abarca, no se desarrolla de una forma generalmente muy apropiada. Muchas veces porque a veces no tenemos la idea de qué es lo que tenemos que cubrir en la planeación del proyecto. Muchas veces también constructoras consideran la razón donde el cliente nos pide arrancar un proyecto a la brevedad. Entonces no le damos el tiempo necesario para poder desarrollar la planeación, los diferentes aspectos que conlleva. Y déjenme entrar partiendo de lo siguiente. Cuando hablamos de un proyecto, pues hablamos de cualquier proceso que desarrollamos día a día. Cualquier proyecto, un proyecto es cualquier actividad que desarrollamos. Háblese incluso en nuestra vida cotidiana. Hablemos, por ejemplo, de cuando nos vamos de vacaciones o cuando queremos seleccionar la escuela de nuestros hijos. Hace plan. ¿Y qué hacemos en esto? Pues tomamos una serie de consideraciones, revisamos, buscamos, vemos tiempos, costos, calidad, de la expectativa que tenemos. Es decir, todo lo que desarrollamos en día a día, en nuestro día a día, en nuestra vida, son proyectos, desarrollamos proyectos. Entonces, y todos los proyectos hacemos una planeación, digo, mínimamente, pero el hecho de, no sé, queremos comprar una casa, pues hacemos un plan de cómo la queremos, con cuánto presupuesto tenemos, en dónde queremos vivir, cuánto tiempo queremos irnos, qué entornos hay, todo eso es planeación. Entonces, hacemos un plan para todos nuestros ámbitos de la vida. Pero entremos a lo que es nuestro ámbito, que es la construcción. Hablemos de planeación de proyectos. Principalmente lo que nosotros estamos buscando en la planeación de proyectos es tener todos los elementos para desarrollar un proyecto de manera exitosa. ¿Qué conlleva hacer una planeación de un proyecto? Principalmente tenemos que saber qué es lo que vamos a desarrollar, cómo lo vamos a desarrollar, cuándo lo vamos a desarrollar. Nosotros tenemos que hacer una serie de preguntas para conocer perfectamente el proyecto a desarrollar. Aquí utilizamos una serie de herramientas. Nosotros en la Administración Profesional de Proyectos desarrollamos un plan de proyecto a través de ciertas herramientas, ciertos elementos que nos ayudan para poder estructurar de manera adecuada el plan de proyecto. Una de ellas es una herramienta que se llama Objetivos SMART, inglés por las siglas. Cubren 5 elementos, que es la S de specific, es decir, un proyecto tiene que ser específico. Aquí desarrollamos todos los qués del proyecto, las necesidades del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar?
va a ser un edificio de departamentos con determinadas características, etcétera. Es decir, son las necesidades del proyecto que vamos a desarrollar. Que significa de measurable, es decir, medible. Esto nos ayuda a determinar que la forma en cómo vamos a medir, el proyecto tiene que ser medible, es decir, qué área vamos a cubrir, qué especificaciones va a tener, si va a ser es decir, datos muy concretos de lo que cubre el proyecto. No sé, va a ser un edificio de cuántos departamentos, bueno, pues de 20 departamentos en 20 niveles o 10 niveles con 150 metros cuadrados cada departamento. Es decir, establecemos puntos muy específicos que lo hacen medible. Estamos hablando de estar muy claro. No es lo mismo a decir, bueno, sí, queremos hacer un edificio, pero pues un edificio que salga bien padre, pero pues eso no nos dice mucho. Entonces tenemos que tener claridad en qué es lo que vamos a hacer. Por eso el tener medición de qué es la A de achievable, alcanzable. También tenemos que tener algo, esto nos ayuda a determinar con qué herramientas y quiénes intervienen en esto a efecto de que el proyecto sea realizable. Y aquí tiene que ver mucho, obviamente, el factor presupuestal. Entonces, esto nos ayuda también a determinar que el proyecto pueda ser lograble. La R de realistic, es decir, realizable, realista. Es decir, un proyecto, vamos a decir, poniendo el ejemplo, queremos hacer un edificio, en el mismo ejemplo, de departamentos, pero resulta que el lugar donde lo queremos proponer no es factible por el tipo de uso de suelo, porque resulta que es un terreno de uso comercial o de uso industrial, no es para uso habitacional y la densidad no nos lo permite, ¿sí? Entonces, eso estamos hablando de que tiene que ser realizable, ¿sí? Y finalmente, la T de time, es decir, la medición del tiempo, en cuánto tiempo cuáles son nuestros aspectos de tiempo, cuánto tenemos que tenerlo. Entonces, esto nos ayuda a establecer todos los elementos para poder realizar una adecuada planeación del proyecto. Hablándolo de una manera muy resumida, lo que nosotros hacemos, lo que hace la planeación, lo que nosotros hacemos al planear un proyecto es tener todo el pleno conocimiento de lo que se va a realizar, cómo se va a realizar, quiénes se involucran en el proyecto, qué recursos se cuentan, cuáles son todas las circunstancias del proyecto de una manera medible, de una manera real, una manera realista. Arquitecto, ¿crees que es el momento ahorita de empezar a revisar un proyecto? Definitivamente. Yo soy de la idea, hablando de iniciar su fase de planeación, si aún hay inversionistas, digamos, que están todavía en la disyuntiva de si arrancar un proyecto en su fase de planeación. Ahorita es claro que en fase de construcción tenemos situaciones todavía muy complejas. Y ahorita hablaremos un poquito más de eso, pero he tenido yo contacto con personas, con inversionistas, con clientes, con amigos, están en la disyuntiva de si iniciar el diseño de un proyecto que han tenido ya o que traían en mente el año pasado. Y fíjate que para mí sí es ahorita un buen momento de de desarrollar un proyecto en esta fase de planeación. ¿A qué me refiero? De poder desarrollar la planeación del proyecto hasta tener ya desarrollado en una buena medida todas las ingenierías o preingenierías. Y voy a explicarme por qué. Yo creo que sí es un buen momento por varias razones. Actualmente hay muy buenas condiciones para conseguir, hay muchos despachos de ingenierías, de arquitectura. Dadas las circunstancias, lo que están haciendo, están dando muy buenas facilidades para desarrollar proyectos ejecutivos, proyecto arquitectónico. Entonces, esto es una buena oportunidad para los inversionistas, que les pueden ayudar, ya no digamos, y eso tengo que ponerlo en claro, no a malbaratar los servicios de los despachos, pero sí obtener excelentes beneficios, empresas que desarrollan
proyectos ejecutivos, ingenierías, en los que pueden obtener muy buenos beneficios para cuando para cuando venga el tiempo para hacer cristalizar el proyecto. Pero ahorita, el tener un proyecto, desarrollar un proyecto arquitectónico con ingenierías, ayuda mucho ya a tener una visualización del proyecto, porque justamente una de las cosas que los clientes se quejan mucho es el tiempo que se lleva en desarrollar el proyecto arquitectónico, las ingenierías. Entonces, ahorita es un buen momento porque sabiendo que no hay todavía mucha claridad en cuándo se va a reactivar esto, ahorita es el momento perfecto para que se pueda desarrollar con toda tranquilidad todo este proceso, que se pueda hacer, a lo mejor en el plan de proyecto para la ejecución, muchos aspectos de la planeación quedan en stand-by por la incertidumbre que hay en muchos aspectos. Obviamente, si hablamos de, por ejemplo, en la planeación de definir riesgos, pues en los conceptos de riesgos seguramente habrá muchos y muy altos, pero en este caso estamos hablando de tener un desarrollo, el proyecto ejecutivo, y yo me atrevería a decir que incluso no desarrollado al 100% porque también muchas cosas podrían cambiar, pero en una fase de preingenierías. Hablamos del desarrollo, evidentemente, del proyecto conceptual, de la conceptualización de un proyecto, del anteproyecto, del proyecto arquitectónico, de preingenierías. En las preingenierías no estoy hablando de toda la memoria conceptual, lo que tiene que ver con ingenierías. Entonces, es un excelente momento porque te da el tiempo, aparte, ahora con la tecnología, justamente como lo estamos haciendo tú y yo, el mantener esta sana distancia, ¿no? La tecnología nos ayuda para poder mantener, y como se hace actualmente, en estar interactuando para ir desarrollando e ir trabajando en estos procesos de desarrollo de la fase de anteproyecto. Y como hemos hablado, ir haciendo la revisión de todo el proceso de ingenierías, etc. En anteriores pláticas que hemos tenido, esos han sido los lives que hemos hecho, platicamos con los ingenieros, por ejemplo, estuvieron aquí con nosotros ingenieros que hacen los estudios de geotecnia, mecánica de suelos, y sale mucho la problemática o coinciden en que muchas obras no se planean. Y yo les decía, pero ¿por qué en Europa, por qué en Estados Unidos sí hay una proyección, una planeación para una obra? ¿Por qué no tienen esos tiempos ya establecidos de que dicen, para hacer una ingeniería son 1 mes, 2 meses, 3 meses, más aparte todo lo demás? Entonces yo voy a estar ganando dinero hasta tal tiempo. ¿Por qué quieren quitar tiempo? Y la mayoría de las veces se lo quitan a las ingenierías. Y después el estar haciendo cambios y cambios y cambios a la hora de estar construyendo, al final de cuentas te alarga la construcción, y luego después el de los acabados, están sobre el de los acabados, ¿verdad? Aquí el de la cancelería, el de la talarroca, porque ya está por terminar y lo traen trabajando dobles turnos o triples turnos, lo que tú quieras, y a veces no se les da al tiempo, a los materiales, que, por ejemplo, el concreto que fragúe al 100% para que puedas empezarlo a cargar, y infinidad de cosas que se hacen, que tú y yo sabemos, por no darle el tiempo a lo que es la planeación del proyecto. ¿Por qué se evita eso? O sea, no, la verdad, si es algo esencial, es parte del proyecto y no se hace. Tienes toda la razón. Y aquí mucho, de nuevo, tiene que ver son varios factores. Generalmente, cuando un proyecto arranca, no sé si te suene la famosa frase de proyecto era para ayer. O sea, el proyecto siempre tiene ya tiempos muy limitados, y eso, como sabemos, ahora sí que a mis colegas constructores les parte siempre porque tienen que hacer una planeación. No tanto, yo lo voy a decir de esta manera, no de manera involuntaria ellos tienen que establecer programas que a veces nosotros llamamos heroicos, ¿no?
sino que en aras de tratar de cumplir con los compromisos que tiene el cliente, pues forzan mucho los tiempos. Y en ese forzar los tiempos, aun y cuando sabemos que en esto siempre así es y podemos hacer todavía una planeación y sobre la marcha o replanteamientos de actividades sobre la marcha para optimizar, la realidad es que no son tiempos realistas. Yo he tenido siempre muchas pláticas con mis colegas constructores con los que he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos y siempre les digo, sean muy conscientes de los planes, de los programas de obra que desarrollan, no por quedar bien con el cliente, porque muchas veces en aras de tratar de decir, no, si el proyecto estaba para 7 meses, yo te lo voy a tener en 6. Pues sí, nada más que tienes que ser muy consciente de que tienes que considerar esos imponderables en muchos sentidos. Y de ahí precisamente desarrollamos esas matrices de riesgos en donde muchas veces tenemos factores como, vamos a decir, factores climáticos, como lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, el viernes, situaciones esperadas, situaciones que nos pueden afectar, situaciones sociales, situaciones políticas, de muchos índoles, situaciones económicas del mismo cliente, en muchos aspectos. De ahí que tenemos que hacer ese análisis de riesgos que es parte de la planeación. Entonces, eso es necesario hacerlo y eso el cliente lo tiene que saber, el cliente tiene que ser consciente. Por eso es que vuelvo a insistir, ahorita es el mejor tiempo para las personas que tienen la intención de invertir en algún proyecto, háganlo ahorita. Ahorita es el momento de poder contratar despachos de ingenierías, despachos arquitectónicos, porque el tiempo ahorita no es un factor. Ahorita es cuando pueden trabajar de una manera muy ordenada, de una manera sin presiones para poder lograr tener en un alto porcentaje un proyecto definido y unas preingenierías que van a ser de base para la siguiente fase, que no sabemos cuándo vaya a suceder, pero cuando esto suceda ya se tienen las bases, es decir, ya se tiene la preingeniería. Mira, justamente yo estoy trabajando ahorita con un cliente que él tiene allá en mi tierra, que tiene un proyecto personal de una finca campestre y él dice, pues no tengo prisa. Entonces, ¿por qué? Porque no lo voy a construir ahorita. Pero ahorita es muy buen momento para desarrollar el proyecto arquitectónico, o el proyecto conceptual. Entonces, me pareció una visión muy interesante de su parte, el que está desarrollando, el que quiera hacer ahorita un proyecto personal, porque sabe bien que cuando lo vaya a querer desarrollar, lo va a arrancar de lleno, le va a arrancar de 100, pero ya sin la presión, ya más bien ya habiendo cubierto, ya habiendo trabajado una fase que generalmente suele ser muy restringida en tiempos para desarrollarlos. Entonces, insisto, los inversionistas tienen ahorita una oportunidad muy interesante de poder contactar. Hay muy buenas empresas de ingeniería, de despacho arquitectónico, que gustosos van a trabajar con ellos para desarrollar su proyecto en esta fase. Y en cuestión del presupuesto, acá te puedo decir que hay, pues los materiales sí se dispararon. No sé si vuelvan otra vez a tomar su mismo, el precio anterior, o se queden arriba, no tan arriba como están ahorita, ¿verdad? Porque ahorita se disparó prácticamente los materiales, el cemento, la grava, la arena, todo se disparó porque pues, prácticamente no hay producción. En cuestión del presupuesto para una planeación, ¿se podría dar un estimado o de plano se tendría que esperar a ver hasta que se estabilice todo para poder dar ya un precio estimado? Es muy difícil ahorita, es muy complicado, tú tienes razón. Muchas actividades a raíz del tema del COVID-19 se detuvieron, actividades no esenciales, que como llaman las autoridades, y entre ellas incluso pues fabricación de cemento, el tema de producción de triturados, las pedreras que están cerradas, y muchas otras actividades, producciones de cerámicos, de acabados, etc.
Entonces, y por consiguiente, sí hace que haya mucha incertidumbre en cuestión de los precios. No, definitivamente, ahorita, digo, aquel que se quisiera arriesgar a presentar un presupuesto, porque sí, efectivamente, en la etapa de planeación siempre se plantea un presupuesto, costos paramétricos, presupuesto base, cuánto saldrá el proyecto. En este momento es muy arriesgado y como a lo mejor uno puede hacer un estudio al día de hoy, dentro de una semana o dentro de 2 semanas esto puede cambiar sustancialmente. Entonces, normalmente cuando se hace un costo paramétrico en tiempos, digamos, vamos a decir, todavía el año pasado, más o menos una variación cuando se tiene más o menos claridad en cuestión del anteproyecto. Hablamos máximo hasta un más o menos 20% del costo estimado. O sea, es decir, se presenta un costo paramétrico con un más o menos 20%, 25%, cuando hay todavía cierta incertidumbre en cuestión de indefiniciones del proyecto o de tiempos. Pero ahorita esto puede quedar corto. Entonces, no es posible ahorita presentar un estimado de costos. Sería muy irresponsable poder decirle a un cliente, presentarle un costo, insisto, a no ser que diga, necesito un presupuesto ahorita para de aquí a una semana. Si es así, pues se puede hacer, vamos. Pero no se puede tener la certeza de aquí cuando no se tiene la certeza de arrancar una obra, porque no sabemos cuándo se puede reactivar eso. Como tú dices, sería irresponsable del proveedor, pero también del cliente tiene que estar consciente de que pues es una moneda al aire. El día de mañana se aferra a él a que no, tú me dijiste tanto, a final de cuentas, el proveedor, ¿de dónde va a conseguir para hacer la obra? O sea, la va a hacer, pero ¿cómo te la va a hacer? O te la va a abandonar, o algo va a pasar. O sea, a final de cuentas, pues es una cadena, ¿verdad? Definitivo. Sí, por eso sí, es muy complicado y en estas circunstancias el aspecto del presupuesto desgraciadamente sí se tiene que quedar fuera de esta etapa de planeación, hablando de planeación. Sí, insisto, se puede dar alguna referencia por, digamos, pues, como andaba el metro cuadrado de tanto, pues más o menos van a dar tanto, pero... Por datos históricos, vamos a ponerlo así, sí, o sea, es decir, poniendo referencia, mira, considerando los precios que teníamos pues, de enero de este año, en esto te saldría, pero ahorita no lo sabemos. Así es. Así de fácil. Excelente. No, pues excelente, arquitecto, pues muy claro, la verdad. Ojalá y se le dé el tiempo a hacer la planeación en todos los proyectos, porque eso nos evita muchos dolores de cabeza, abandonos de obra, pues el estrés de la gente también por terminar, accidentes. Mira, dicen que un día de planeación te ahorra 2 días de ejecución. Ese es un dicho muy, muy común en las obras. Y tienen mucha razón, es decir, cuando dejamos de planear o cuando queremos ahorrarnos cierto tiempo, nos repercute a la hora de ejecutar. Porque es muy importante tener la mayor claridad, la mayor cantidad de elementos, porque eso nos da conocimiento del proyecto y nos va a ayudar a mitigar cualquier situación. Sabemos que en los proyectos siempre hay situaciones inesperadas, pero lo que tratamos es de poder cubrir la mayor cantidad de aspectos posibles que pueden afectar de alguna forma nuestro proyecto y los objetivos del mismo. Por lo tanto, el poder realizar una planeación adecuada nos va a ayudar. Yo estoy seguro, y yo sé que hay muchas personas, hay muchos inversionistas que son muy visionarias y que ahora mismo están desarrollando la planeación de proyectos que no saben cuándo lo van a hacer, lo van a hacer a futuro, y que con esa visión ellos toman en cuenta todos estos aspectos porque son conscientes de las situaciones que se presentan en la etapa de construcción y ellos mismos justamente, para ellos es el momento adecuado para poder cubrir todos los aspectos. Y por supuesto,
que a la hora de que llegue el momento de reabrir y de que haya las condiciones para que las obras se puedan abrir, porque va a ocurrir y va a tener que ocurrir tarde o temprano, espero más pronto que tarde, se van a tener que replantear en base a las situaciones del momento y se van a tener que hacer un análisis de cuáles son las situaciones, ya no nada más de cuestión de la pandemia, la situación económica, la situación global, cómo están las empresas. Tristemente tenemos que ser conscientes, muchas empresas de proveedores pues van a estar seriamente afectados, entonces hay que ver si va a haber insumos, por ejemplo, para el proyecto que tenemos en puerta, es decir, va a haber, pero una buena parte, al menos como tal, el proyecto de lo que se pretende hacer, sí, ya se habrá avanzado mucho en esa etapa. Sí, claro, excelente. No, pues ya prácticamente para cerrar, me acordé de un comentario una vez que anduve trabajando para el área de Tampico. Me tocó que allá andaban unos coreanos trabajando en lo que era la planta, la refinería de allá de Madero. Y la constructora que estaba trabajando para nosotros también estaba trabajando en Pemex para los coreanos. Y una vez el supervisor estaba apuntando lo que había hecho en el día. Él estaba haciendo el levantamiento de lo que había hecho en el día y andaba un coreano ahí y le preguntó, le dijo el supervisor, le dice, ¿estás apuntando lo que se hizo? Y le dijo el coreano, no, yo estoy apuntando lo que se va a hacer mañana. Ups. No dijo nada. No dijo nada. Ah, ok. Entonces, que él ya estaba planeando. O sea, pero bueno. Parte del aprendizaje que te va dejando y luego trabajar con gente extranjera. Definitivo, aprendemos muchos de ellos, y también ellos aprenden mucho de nosotros, eso, sí, claro, eso ni dudarlo. De todo se da. Pero sí, es un claro ejemplo justo de lo que se hace en el día a día, fíjate. O sea, y esa es una cuestión cultural, es una cultura de trabajo que se tiene. Así es. Bueno, arquitecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos este espacio para... Al contrario, Sergio, yo soy el agradecido nuevamente. Espero que esta charla sirva de alguna forma, ayude para quienes estamos involucrados en este medio fascinante de la construcción, de la dirección de proyectos. Como lo hemos dicho, pues aportando nuestro granito de arena para que en estos momentos podamos generar mejores conocimientos y también, por qué no decirlo, mejores oportunidades. Excelente. ¿Algún correo, arquitecto, donde te localicen? Con mucho gusto. Me pueden localizar en Dante Pérez @área 3 es con número mx.com. Lo repito, Dante Pérez @área 3 es con número mx.com. Estoy a sus órdenes. Excelente. Pues muchísimas gracias. Y pues a todos ustedes que llegaron ya hasta prácticamente el término de este video, les agradecemos bastante su tiempo y pedirles que nos sigan en nuestro canal, darle a la campanita para que les avise cada vez que vamos a hacer algún video y pues prácticamente es todo. Mi nombre es Sergio Benavides de Solo Construcción. Gracias, arquitecto, de nuevo. Un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo para ustedes, mis adictos. Y pues nos estamos viendo aquí en un video más, en una conferencia. No es live, pero pues es una conferencia más. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.